Buenos días chicos. Bueno, en esta clase vamos a empezar una nueva unidad. El tema que vamos a desarrollar es el calor. La clase la vamos a abordar de acuerdo a este índice de temas. Vamos a hablar un poco sobre la temperatura y bueno, cómo se mide, cuáles son las escalas termométricas. Vamos a hablar sobre la definición de calor propiamente y su relación con la temperatura. Vamos a ver cuáles son los principales efectos que causa el calor sobre los cuerpos. También vamos a estudiar la transmisión del calor en una sustancia cuando hay cambio de temperatura, cuando hay cambio de estado de agregación y bueno, cuando distintas sustancias llegan a un equilibrio térmico. Finalmente, vamos a cerrar la clase hablando un poco sobre las formas de transferencia de calor, en las que vamos a desarrollar un poco el concepto, nada más, no vamos a ahondar mucho sobre conducción, convección y radiación. El primer concepto que vamos a abordar va a ser el de temperatura. La palabra temperatura es algo que no es nuevo para nosotros, ya lo venimos escuchando en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, desde situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con el clima, vemos un pronóstico del tiempo y una de las variables que observamos es la temperatura. Y nos da una idea de, bueno, el día va a estar lindo, no va a estar lindo, me tengo que poner un buzo o no me tengo que poner buzo, pues me voy a morir de calor. Me da una idea del clima, por ejemplo. Otra situación en la que también empleamos la palabra temperatura es cuando estamos enfermos y bueno, nos coloca un termómetro para ver si tenemos o no tenemos fiebre. Acá también empleamos el concepto de temperatura. Lo mismo sucede con situaciones, no sé, donde queremos tomarnos una bebida, bien sea caliente como un té o una bebida fría como una gaseosa. Y bueno, tenemos una noción de que una está más caliente que otra, eh, justamente eh, hay una diferencia de temperatura. Bueno, el concepto por ahí ya lo tenemos, lo manejamos en nuestra vida cotidiana de temperatura. La idea de esta clase sería llevarnos un concepto un poco más elaborado desde la física. De esta forma, bueno, vamos a de alguna forma describir algunas características de la temperatura. Como primera característica tenemos que la temperatura es una magnitud intensiva. Recordamos de las clases al principio del año, que es una característica intensiva o extensiva de la materia. Bueno, la temperatura es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la masa del sistema. Bueno, por otra parte, tenemos que la temperatura se puede definir también como el grado o nivel térmico de un cuerpo o incluso de la atmósfera, o sea, no tenemos que limitarnos a un cuerpo pequeño, digamos, una sustancia pequeña, sino que, como mencioné cuando hablamos de la temperatura digamos, de una ciudad, bueno, podemos considerar toda una ciudad como, eh, digamos, el área de estudio, el sistema de estudio. Por otra parte, bueno, ¿cómo medimos la temperatura? Para medir la temperatura usamos termómetros, hay diferentes tecnologías, vamos a llamarlo, diferentes formas de eh, medir la temperatura. Los termómetros, bueno, más famosos son los de líquidos. Antes se usaban termómetros a mercurio, todavía quedan algunos. Hoy se usan termómetros que tienen alcohol de forma líquida, digamos, y se dilatan, digamos, cambian el volumen por diferencia de temperatura. Bueno, hay otros tipos de termómetros que funcionan con dilatación de láminas bimetálicas. Ahí vamos a ver en esta clase que hay materiales que cambian su tamaño con cambios de temperatura. Y bueno, si colocamos dos materiales que cambian su temperatura, cambian su tamaño de forma distinta con cambios de temperatura, bueno, podemos de alguna forma hacer una calibración y tener un termómetro. Y bueno, hoy en día también la tecnología ha avanzado mucho y podemos a través de cámaras infrarrojas ver la temperatura de, digamos, un grupo de personas. No tenemos ya que colocar en contacto el termómetro al cuerpo, a la sustancia que queremos medir, sino que a través de una cámara infrarroja podemos directamente tener una imagen en falso color y ver la temperatura de muchas personas. Por ejemplo, en un subte o en un lugar donde haya muchas personas, un aeropuerto, podemos colocar estas cámaras y eh, tener la temperatura de todas las personas sin necesidad de ir monitoreándolas una por una a través de un termómetro infrarrojo. Bueno, por último, de esta lámina vamos a decir que dos cuerpos con diferentes temperaturas van a
tender siempre al equilibrio, digamos. Si tengo dos cuerpos que están a diferente temperatura y los pongo juntos o pongo en el medio un tercer cuerpo que intermedia entre ellos, lo que va a pasar a lo largo del tiempo, digamos, va a haber una evolución temporal, es que todos los cuerpos van a llegar a un equilibrio térmico. Esto es lo que se conoce como equilibrio térmico. Una definición un poco más elaborada del concepto de temperatura, visto desde la física, nos dice que la temperatura va a ser una manifestación macroscópica de lo que en realidad está ocurriendo a nivel microscópico con las moléculas que conforman al sistema macroscópico. De esta forma, se ha podido observar a través de diversos experimentos con gases que existe una correlación de la temperatura con la velocidad de las partículas. Se ha observado, bueno, que el aumento de temperatura va a conllevar un aumento de la velocidad de las partículas. Esto es lo que se conoce como modelo cinético de partículas o modelo cinético molecular. Y lo que nos dice, digamos, lo que podemos concluir es que la temperatura va a reflejar la rapidez con la que se mueven o vibran las partículas en un gas, en un líquido o en un sólido. Bueno, acá les dejo otras definiciones de temperatura, sacado de diversos textos. Damos un repaso. Podemos encontrarnos que la temperatura, en algunos textos dicen que es la cantidad de energía interna que posee un cuerpo. En otros, bueno, se parece bastante a la definición que vimos de que tiene que ver con el modelo cinético de partículas o modelo cinético molecular. La temperatura va a ser la suma de las energías cinéticas de las partículas de un cuerpo, pensando que siempre a nivel microscópico las partículas van a estar en movimiento. La única forma que no esté en movimiento es que, bueno, esté en el cero absoluto, digamos que nada está en el cero absoluto. Siempre algo de movimiento tienen las partículas microscópicas. Por otra parte, bueno, empezamos a ver que va a haber una correlación de la temperatura de un cuerpo con esta palabra que vamos a usar, el calor. El calor vamos a ver que es una forma de energía, así que vamos a empezar a relacionar la temperatura como una manifestación de lo que en realidad ocurre cuando el calor, que es transferencia de energía, a un sistema puede causar, digamos, si yo le transfiero calor a un sistema, le transfiero energía a un sistema, una de las cosas que puedo conseguir es un cambio en la temperatura. Si le suministro energía, espero que la temperatura aumente. Si le saco energía al sistema, espero que la temperatura baje. Puede pasar, no siempre pasa. Vamos a ver que tendría que cumplirse ciertas condiciones, como dejar la presión constante, el volumen constante, ciertas cosas que no vamos a tocar por ahora. Vamos a ver que no siempre pasa, pero bueno, hay una relación, digamos, mientras más calor le suministro al sistema, puedo obtener un aumento de temperatura. Esto casi siempre pasa, las únicas excepciones son en los cambios de fase. Los cambios de fase o cambios de estado de agregación, cuando una sustancia pasa, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas, lo hace a temperatura constante. Es la única situación donde suministramos calor, pero no aumenta la temperatura. Eso más adelante lo vamos a ver. También, bueno, tenemos que mientras menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas va a tener y bueno, la temperatura va a ser mayor. Es decir, si suministro la misma cantidad de calor a un sistema chico respecto a un sistema grande, el sistema chico al tener menos partículas va a tener mayor temperatura, porque digamos como que la energía se reparte entre pocos, digamos, y esto se ve reflejado en un aumento de temperatura. Esto es si tenemos dos sistemas, uno chico y uno grande, al chico, si les transmito la misma cantidad de calor, de energía, el chico va a estar, vamos a decir, más caliente en términos de temperatura. Ahora, todo esto, hemos hablado del concepto de temperatura, pero necesitaríamos de alguna forma medirlo, necesitaríamos saber, bueno, cómo se mide la temperatura. Bueno, para eso eh, tendríamos que asignarle un número y para asignarle un número tendríamos que desarrollar algún tipo de escala termométrica. Vamos a ver ahora en las siguientes láminas cuáles son las escalas que se suelen usar o que se usan actualmente. Para medir una variable física como lo es la temperatura, no alcanza con tener el instrumento, con tener el termómetro. Necesitamos que este termómetro esté calibrado en alguna escala. Existen varias escalas, principalmente vamos a por ahora estudiar estas dos, la centígrado y la Fahrenheit. Bueno,
la centígrado estamos acostumbrados a usarla, pues justamente acá en Argentina el sistema métrico legal argentino nos pide que todos los instrumentos y todas las unidades de temperatura se den en grados Celsius o grados centígrados, es lo mismo. Eh, Sin embargo, hay países como Estados Unidos o Inglaterra que usan otra escala, usan la escala Fahrenheit. Muchos termómetros vienen con ambas escalas, digamos, no pasa nada, digamos. Eh, Tenemos de esta forma, pues, la definición de la escala centígrada es que el punto cero va a ser conocido como el punto de fusión del agua. ¿Cómo eligieron esto? Bueno, tomaron un cubito de hielo, lo pusieron en un vaso, dejaron un tiempo para que se pusiera la temperatura de equilibrio del agua líquida con el cubito de hielo, sin que se derritiera todo el hielo, y ese punto lo definieron arbitrariamente como el cero. Luego calentaron el agua y en el punto donde se empieza a evaporar el agua, empieza a pasar de líquido a vapor, ese punto lo definen como 100. Y en el medio hacen 100 divisiones. Esto es lo que se conoce como escala centígrado, escala Celsius. Celsius pues fue la persona que lo hizo y centígrado porque hicieron 100 divisiones. De forma análoga, pero no usando agua, sino usando algún alcohol, se construye también la escala Fahrenheit, digamos. Se usa en el mundo anglosajón, como lo mencioné antes. Y si lo comparamos con la escala centígrada, vamos a tener que el 32 va a corresponder con el punto de fusión del agua, digamos, el punto donde estaba el cubito de hielo dentro del vaso de agua. Y el 212 va a corresponder al punto de ebullición del agua. De esta forma, 100 divisiones de la escala centígrado van a equivaler a 180 divisiones de la escala Fahrenheit. Todo bien con las escalas que vimos en la lámina anterior, no pasa nada. Sin embargo, tiene un detalle. El cero fue elegido de forma arbitraria, digamos. En el caso del Celsius, eligió el cero como el punto donde coexistía el cubito de hielo con el agua líquida. En el caso de Fahrenheit, era el punto donde coexistía eh, una sal de amonio disuelta en agua y disuelta también con hielo, digamos. Había un cubito de hielo flotando también. Y esto lo eligió de esa forma, digamos. Cada uno eligió un experimento, vamos a llamarlo de alguna forma, con una sustancia dada y es algo arbitrario. Vimos que la definición de temperatura era justamente desde el punto de vista del modelo cinético molecular, cinético de partículas, eh, que la temperatura estaba relacionada con el movimiento de las partículas, el movimiento de las moléculas. Bueno, ¿qué pasa si elijo que el punto cero corresponda justamente a la ausencia de el movimiento de partículas, es decir, el punto donde las partículas a nivel microscópico, a nivel molecular, no se mueven? Y bueno, eso es justamente lo que se hace con la escala absoluta o escala de Kelvin. Es una escala que se usa mucho en química, se usa mucho en física y bueno, toma justamente el cero como el punto donde no hay movimiento a nivel microscópico. Esto es raro que pase, pero bueno, parte de ahí, digamos, si nada se mueve, ese es el cero. Y lo que se hace es que se correlaciona con la escala de grados Celsius, digamos, se corre, digamos, la escala en 273 grados centígrados. La temperatura más baja posible que se podría medir es justamente la temperatura donde no se mueve nada. Y va a corresponder a 0 Kelvin o a menos 273,15 grados centígrados. Cada grado Celsius, digamos, va a equivaler justamente cada división de este termómetro va a equivaler a, de un grado centígrado, va a equivaler a un Kelvin. Fíjense que no usé la palabra grado Kelvin, no existe grado Kelvin, se dice directamente Kelvin. No se usa grado Kelvin y se coloca el simbolito de grado, se coloca Kelvin. Eh, la escala va a ser prácticamente la misma escala Celsius, solo que desplazada en 273,15 grados. Bueno, de esta forma el punto de ebullición del agua va a ser 373,15 y el punto de fusión va a ser 273,15 Kelvin. Bueno, espero no haberlos confundido con que hay no una ni dos, sino tres escalas para medir temperatura. Pero bueno, hay situaciones donde, por ejemplo, algún laboratorio necesita que se mida la temperatura en Kelvin. Hay países que usan la escala en grados Celsius, hay países que usan la escala en grados Fahrenheit. Eh, y bueno, nos tenemos que comunicar unos con otros. Y nos interesaría saber, bueno, cuál fue la medición que se hizo de la temperatura o cuál es la temperatura que registra
determinada situación. Para ello es necesario, bueno, saber que se pueden convertir las unidades, digamos. Podemos convertir una medición que tengamos en la escala Celsius a la escala Fahrenheit o a la escala Kelvin. No hay mayor complicación, justamente tendríamos que tomar en cuenta, bueno, las divisiones que tienen las escalas y, bueno, una temperatura arbitraria menos el cero de esa escala y igualamos esto, digamos, igualamos temperatura menos el cero dividido las divisiones y llegamos a una igualdad, digamos. Podríamos convertir directamente centígrados a Fahrenheit, Fahrenheit a centígrados, Fahrenheit a Kelvin, centígrados a Kelvin. Se puede hacer, digamos, no es algo que nos tengamos que preocupar. Simplemente usamos la fórmula y ya está. Bueno, vamos a poner un ejemplo para justamente ver cómo se usan estas conversiones de unidades. El ejemplo que nos dice, bueno, una persona vive en Inglaterra y nos llama por teléfono y nos dice que tiene fiebre. ¿Cómo sabe que tiene fiebre? Pues midió en su termómetro que dice que tiene 104 grados Fahrenheit. Ahora, nosotros vivimos en Argentina, usamos el centígrado y esto es chino para nosotros. ¿Cuánto equivale en grados centígrados estos 104 grados Fahrenheit? ¿Y cuánto equivale en Kelvin? Ya que hacemos uno, hacemos el otro. Y nada, lo que hacemos es, en la fórmula que teníamos, despejamos la temperatura en grados centígrados, donde está la F sustituimos los grados Fahrenheit que nos da, hacemos la cuenta y nos da que, bueno, la persona tiene 40 grados centígrados. En efecto, tiene fiebre, digamos. En nuestras escalas tiene fiebre, en la escala de él también tiene fiebre. Y bueno, ya teniendo estos 40 grados centígrados, lo llevamos a Kelvin. Bueno, vemos que son 313 Kelvin, digamos, un valor que eh, está en Kelvin. De esta forma, bueno, vemos que es fácil usar estas ecuaciones para cambiar de una escala de temperatura a otra. Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día, no sé, existen calculadoras de internet, en el teléfono, una aplicación, nos podemos descargar alguna aplicación que haga estos cambios de unidades y es mucho más fácil. Antes había que hacer la mano, pero en un momento si no tienen internet o no tienen alguna aplicación, bueno, es recordar un poco estas fórmulas, digamos. Bueno, ya vimos el concepto de temperatura, desarrollamos las escalas, desarrollamos algún ejemplo. Ahora tendríamos que continuar con una palabrita que apareció en una de las definiciones de temperatura, el calor. Y el calor también es otra palabra que usamos a diario, digamos. eh, Decimos, tengo mucho calor, esto está caliente. Es una palabra que, bueno, asociamos también con energía. De hecho, la definición correcta de calor, el calor va a ser ganancia o pérdida de energía de un sistema, digamos. El calor es eso, es algo que va y viene, digamos. Va a ser energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando el cuerpo está en contacto con otro cuerpo, con otro sistema. Y bueno, puede existir también una diferencia de temperatura. Eh, También hablamos que, bueno, el calor es una sensación. Por ejemplo, si dos personas están en una habitación a 20 grados centígrados, eh, a una le puede parecer que se está muriendo de calor y la otra puede parecer, no, está lindo, no tengo nada de calor. Y depende de cómo esté acostumbrado su cuerpo. También podemos decir, bueno, tenemos agua a 10 grados centígrados, le añadimos agua que está a 20 grados y bueno, va a haber un equilibrio. La de 20 se va a enfriar, la de 10 se va a calentar y bueno, depende de la cantidad que tengamos, va a llegar a una temperatura de equilibrio. Depende también de la masa en este punto. Esto es lo que se conoce como equilibrio térmico. El calor, bueno, vimos que la temperatura se medía en varias escalas, en centígrados, en grados Fahrenheit, en Kelvin. El calor, como es una energía, la vamos a manejar o vamos a decir que el calor se mide en unidad de energía, en julio o en caloría. Eh, bueno, hoy en día sabemos que el calor es una forma de energía. Sin embargo, hasta hace poco, hasta principios del siglo XIX, se pensaba que el calor era una sustancia material, digamos, era algo parecido a la masa. Un cuerpo, un sistema tiene masa y dentro de la masa iba metido el calor y el calor se transfería, digamos, eh, como si fuera masa, digamos. Había toda una teoría de el calórico. Sin embargo, hubo que esperar un experimento de Joule donde, bueno, él logra demostrar que el calor
es una forma de energía y además logra calcular cuál es la equivalencia entre la caloría, que es la unidad de calor, y el joulio, que es la unidad de trabajo o energía. ¿Cómo fue el trabajo que hizo? Bueno, el trabajo que hizo, el experimento que hace es agarrar un tacho de agua, colocarle eh, unas paletas, digamos, eh, con un eje, y este eje lo movía con una manivela, y bueno, él sabía cuántas vueltas le daba la manivela, y esto de alguna forma es fácil calcular el trabajo. Si sé el tamaño de las paletas, de las aspas, digamos, sé el trabajo del eje y las vueltas que le doy, puedo fácilmente a través de cuentas simples calcular el trabajo. La otra parte era ver si había o no había algún cambio en el tacho de agua. Para eso, bueno, primero medía la temperatura del agua antes de mover las paletas y luego movía n cantidad de veces las paletas con el eje y vio que en efecto había un ligero aumento de la temperatura del agua cuando movía las paletas. ¿Por qué? Bueno, justamente hay conservación de energía. Cuando muevo las paletas, o sea, le doy al sistema energía a través del movimiento de las paletas y esta energía no se pierde, sino que se transforma en calor y se sea al agua, digamos. De esta forma, bueno, la importancia de este experimento es justamente esa. Se logra demostrar, por una parte, que el calor es una forma de energía y por otra parte, se logra demostrar directamente el equivalente de el calor y el trabajo. Ahora nos tocaría hablar sobre los efectos que causa el calor sobre los cuerpos. Recordemos que calor va a ser ganancia o pérdida de energía de un cuerpo o de un sistema. Eh, por lo tanto, bueno, si tenemos ganancia, vamos a decir que el cuerpo se calienta. Si el cuerpo se calienta, las partículas que lo componen se van a mover más rápido y esto va a causar que ocupe más espacio. Al ocupar más espacio, vamos a decir que el cuerpo crece o se dilata. La siguiente situación sería enfriar un cuerpo, es decir, retirar calor de él o del sistema. De esta forma las partículas se van a mover más lento, lo que va a causar de que el cuerpo ocupe menos espacio y por lo tanto va a llevar una contracción del tamaño. Una pregunta interesante sería saber, digamos, si tengo un cuerpo, digamos, puede ser una varilla, una hoja o un objeto con volumen. Me interesaría saber, bueno, si lo caliento, cuánto espero que crezca el tamaño del objeto. Y bueno, esto va a depender de la forma del objeto, evidentemente. Si es un objeto como una varilla, solamente vamos a esperar que crezca en una dimensión, en la dimensión más larga, digamos, el espesor por ahí crece, pero es muy poco y lo podemos despreciar. Si es una lámina, por ejemplo, una hoja, vamos a esperar que crezca en dos dimensiones, crezca a lo ancho y a lo alto, no en espesor. Y bueno, si es un volumen, va a crecer en todo el volumen, digamos, en todas las dimensiones. Eh, Crecer en el caso de que lo calentemos o contraerse en el caso de que lo enfriemos. Y bueno, esto se modela justamente con estas ecuaciones que tenemos acá. Para el caso lineal, la longitud nueva, digamos, va a ser igual a la longitud inicial por este factor, por 1 más lambda delta T. Delta T va a ser la variación de temperatura y este lambda va a corresponder a un coeficiente de dilatación térmico. Bueno, va a ser análogo este coeficiente para el caso superficial o para el caso cúbico. Eh, vale destacar que este coeficiente va a depender del material, digamos. No es lo mismo que aportemos temperatura para calentar una varilla, por ejemplo, de aluminio o una varilla de cobre, de hierro. Van a ser distintos, digamos. El material va a afectar justamente cómo se dilata el cuerpo. Hay cuerpos que son más fáciles de dilatar, digamos, dependiendo del material, y otros que, bueno, tienen más inercia térmica, por llamarlo de alguna forma. Bueno, un ejemplo de esto sería, bueno, tenemos una barra de aluminio, a 20 grados centígrados la barra mide 45 centímetros, y bueno, la pregunta que nos hacen es, ¿qué longitud medida en centímetros tendrá esta vara si la calentamos hasta 180 grados? Y bueno, nos dan como dato el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. En este caso sería 2,5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y bueno, nada, tocaría sustituir en la fórmula. Y bueno, vemos que justamente lo que crece
es muy poco, es 0,675 centímetros, pero bueno, crece algo. Tenemos una variación de temperatura este, no, no muy alta. Recordemos, bueno, ¿qué puede pasar? Si seguimos aumentando la temperatura, no es que va a crecer hasta el infinito, va a llegar un punto donde la barra de aluminio va a cambiar de estado, se va a fundir, va a derretirse. O sea, tampoco es que podemos abusar de esta situación para hacer que un material crezca por dilatación térmica. Va a crecer hasta cierto punto, porque luego con la temperatura, bueno, recordemos que puede pasar que se termine derritiendo o cambiando de estado de agregación. Bueno, ahora vamos a analizar otra situación parecida, bueno, a la que les comenté cuando se hizo la escala de termodinámica Celsius. Y bueno, uno asocia la idea de calor a una forma de energía que se intercambia entre dos cuerpos y esto por lo general causa aumentos de temperatura. Esto en la mayoría de los casos es cierto, salvo en los cambios de estado, es decir, cuando pasamos de sólido a líquido y de líquido a vapor o a gas. En estas dos situaciones, la energía que tendríamos que aportar es para vencer de alguna forma las uniones intermoleculares y cambiar de estado de agregación. De esta forma vamos a distinguir que van a haber dos tipos de calor, digamos. Un calor vinculado al aumento de temperatura, el cual vamos a llamar calor sensible. En este caso, bueno, la energía que aportamos en forma de calor se va a traducir en un aumento de temperatura. Va a depender justamente de la masa de la sustancia que queramos calentar y bueno, del tipo de sustancia. No es lo mismo calentar, no sé, agua, a agua con sal, a otra sustancia, digamos. El añadirle algo, por ejemplo, el ejemplo que puse del agua con sal, cambia los puntos de fusión y puntos de ebullición de esa sustancia. El otro caso que tenemos de calor, digamos, sería el calor latente, que es aquel relacionado al cambio de estado físico. En este caso, bueno, la temperatura no va a variar, todos los cambios de estado físico o de estado de agregación se llevan a cabo a temperatura constante. El calor que se recibe, digamos, sea de un mechero, de una llama de una hornalla, se usa para cambiar de estado. Y bueno, el cálculo de este calor va a depender justamente de la masa de la sustancia que queramos cambiar. Y todas las sustancias tienen distintos valores, digamos, de calor latente de fusión o calor de vaporización. Ahora vamos a ver una tabla donde está detallado. Puede haber alguna situación donde, bueno, se combinen ambas situaciones, digamos. Por ejemplo, tengo un cubito de hielo y empiezo a calentarlo. eh, el cubito se va a empezar a derretir. Cuando se derrite lo hace a temperatura constante, a 0 grados. Recién cuando se termine de derretir por completo, empieza a aumentar la temperatura. Va a llegar a un punto donde ya no gana más temperatura, llega a 100 grados y está líquido y empieza a hacer burbuja, empieza a bullir. En ese caso, lo hace a temperatura constante, a 100 grados centígrados, si estamos a una atmósfera de presión. Y hasta que no se evapore la última gota de agua, no va a aumentar la temperatura. Recién cuando se evapore toda el agua líquida, el vapor podría empezar a ganar temperatura. De esta forma, bueno, en resumen tenemos dos calores, uno relacionado a el cambio de temperatura y otro calor, que es lo más intuitivo, digamos, es lo que todos por ahí tenemos. La novedad acá sería saber, digamos, que también existe un calor, que es el calor latente, que bueno, es justamente el calor necesario para los cambios de fase, tanto de la fase sólida a la líquida como de la líquida a la gaseosa. Bueno, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué pasa cuando queremos calentar un cubo de hielo, digamos? El cubo de hielo, pensando en replicar justamente el experimento que hizo Celsius para construir la escala de temperatura Celsius o centígrado. Pensemos que, bueno, para este experimento vamos a necesitar una olla donde, bueno, vamos a pensar que tenemos una masa total de agua
y hielo congelado, digamos. El hielo en equilibrio con el agua vamos a decir que está a 0 grados centígrados. Esa justamente es la definición del cero, digamos, en esta escala. Cuando coexiste la misma cantidad de agua líquida y del cubito de hielo, de cubitos de hielo, decimos que es el grado 0 en la escala. Pensamos que tenemos 1 kilogramo en esta olla y prendemos la hornalla. Cuando prendemos la hornalla, tenemos alguna forma de medir cuánto combustible, cuánto gas gastamos, digamos. Este gas lo vamos a asociar luego a energía. Y vamos a ver que necesitaríamos para derretir hasta el último cubito de hielo 80 unidades de energía. Vamos a necesitar 80 unidades de energía para derretir el último cubito de hielo que está en la olla, y luego esta agua líquida va a empezar a ganar temperatura. Necesitaríamos 100 unidades de energía para que el agua que estaba en 0 grados, digamos, líquida, llegue a 100 grados. Cuando llegue a 100 grados va a empezar a hacer burbujitas, empezar a evaporarse, y en este punto, digamos, donde tenemos el agua líquida con las burbujas, necesitaríamos aportar 540 unidades de energía para terminar de evaporar toda el agua líquida. De esta forma, bueno, tendríamos tres energías, digamos, tres cantidades de energía que necesitaríamos. Necesitaríamos por una parte 80 unidades de energía para derretir el hielo, 100 unidades de energía para llevar el agua de los 0 grados a los 100 grados y 540 unidades de energía para pasar el agua que está líquida a agua en forma de vapor. Bueno, acá tendríamos que hacer una cuenta matemática que no vamos a hacer. Sería calcular la pendiente de la recta en los de 0 grados a 100 grados. Tendríamos que hacer la pendiente, digamos. Dijimos que de 0 a 100 usamos 100 unidades de energía, y justamente esta sería la definición de caloría. La caloría va a ser la energía necesaria para medir, digamos, cuánta energía necesito para que 1 gramo de agua eleve la temperatura 1 grado centígrado. Justamente, si necesito 100 unidades de energía para aumentar 1 kilogramo, en este caso, de agua de 0 a 100, entonces haciendo la división necesitaría una caloría correspondería a la energía necesaria para que 1 gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Ese sería el calor específico del agua, digamos, porque justamente el experimento lo hicimos con agua. Si lo hacemos para otra sustancia, vamos a tener el calor específico para diferentes sustancias. Y por otra parte, bueno, la energía que necesitamos para, en primer lugar, fundir el hielo va a corresponder al calor específico de fusión y al calor latente de fusión, y la energía necesaria para vaporizar el agua va a corresponder al calor latente de vaporización. Es decir, tenemos por un lado, para los cambios de fase o cambios de estado, calor latente de cambio de estado, de fusión o de vaporización, y para el aumento de temperatura vamos a tener el calor específico. Ahora vamos a ver una tabla con esto. En este tipo de problemas de calorimetría vamos a tener principalmente dos situaciones. Una donde hay aumento de temperatura. Cuando hay aumento de temperatura, la forma de calcular el calor va a ser igual a la masa de la sustancia que estamos calentando por el calor específico por la variación de temperatura. El calor específico lo sacamos siempre de tabla, digamos. Acá estaría una tabla para calor específico a 25 grados centígrados. Y bueno, vemos que para el caso del agua, el calor específico, bueno, es 1 caloría por gramo por grado centígrado, que fue justamente lo que nos daba al calcular la pendiente en la filmina anterior. Por otro lado, para las situaciones donde tenemos cambios
de estado físico, estado de agregación, pasamos de sólido a líquido, de líquido a vapor. La forma de calcular el calor va a ser, bueno, acá no hay aumento de temperatura, así que directamente usamos el calor latente de fusión o calor latente de vaporización. También lo vamos a sacar de una tabla. Y bueno, eso lo multiplicamos por la masa de la sustancia que está cambiando de fase. Bueno, acá vemos que también para el caso del agua, yo les había dicho que necesitábamos 80 unidades de energía, era una simplificación, digamos, en realidad el número posta sería 79,7 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo. Y para el caso de que el agua ebulla, digamos, para pasar el agua de líquido a vapor, necesitaríamos 539. Acá la cuenta está más refinada, yo lo he hecho 540 unidades de energía, digamos. Acá son los valores eh, de laboratorio, digamos, por decirlo de alguna forma, valores más exactos. Bueno, acá tendríamos un ejemplo para poner en práctica lo que vimos en las últimas dos filminas. El ejemplo en concreto sería agarrar 1 kilogramo de hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados y transformarlo en vapor de agua a 110 grados centígrados a presión atmosférica. Por eso tendremos que buscar los datos en una tabla que esté a presión atmosférica. Ah, la misma presión a nivel del mar, es sinónimo. Nos dan los datos de calor latente de fusión y calor latente de vaporización en joule por kilogramos. Y bueno, el problema en sí tendríamos que descomponerlos en diferentes situaciones. En total, 5 situaciones. La primera situación sería eh, justamente aportarle energía al cubito de hielo para que pase de los menos 10 grados centígrados a los 0 grados. Esto lo vamos a llamar Q1 o calor 1. Luego este cubito de hielo que está a 0 grados lo tendríamos que fundir a agua líquida a 0 grados. Sería una energía Q2 o calor 2. Luego el agua líquida la llevamos desde los 0 grados hasta los 100 grados en forma líquida, calor 3 o Q3. Eh, Esta agua a 100 grados la tendríamos que vaporizar, cambiar de estado de líquido a vapor, sería el calor 4. Y finalmente tendríamos que el vapor añadirle temperatura para llevarlo desde los 100 grados hasta los 110 grados. En total serían, bueno, este sería el Q5, serían 5 situaciones, digamos. La primera cuenta sería esta, digamos, una cuenta donde usamos la fórmula de calor específico, digamos, hay justamente cambio de temperatura, pasamos de menos 10 grados a 0 grados. Nos da, bueno, un valor en kilojoule, 20,5 kilojoule. La segunda situación es un caso de cambio de fase. Fíjense que el cambio de fase emplea mucha más energía que el aumento de temperatura, en este cambio de sólido a líquido. Luego, bueno, tendríamos que recorrer los 100 grados, desde los 0 a los 100 grados. Usamos también 418 kilojoule. Y para el caso concreto de que el agua pase a vapor, necesitaríamos muchísima más energía. Necesitaríamos 2260 kJ. Bueno, esta es la otra cuenta para calentar el vapor. Y finalmente haríamos la suma algebraica de todo y nos quedaríamos que el calor necesario para que un cubo de hielo de 1 kilogramo, que está a menos 10 grados centígrados, se convierta en vapor a 110 grados, necesitaríamos en total 3052,1 kJ. Otra situación importante a analizar es el equilibrio térmico. Es algo bastante intuitivo. Si tenemos dos cuerpos que están a distintas temperaturas y los ponemos en contacto, y bueno, los dejamos un tiempo, lo que va a pasar es que ambos van a llevar a una temperatura de equilibrio, digamos. El más caliente se va a enfriar y el más frío se va a calentar hasta que, bueno, lleguen, por lo menos en la superficie de contacto, a la misma temperatura. Lleguen a lo que se conoce como equilibrio térmico. Es evidente que si un cuerpo gana calor es porque otro cuerpo se lo cedió, otro cuerpo perdió calor. De esta forma, bueno, vamos a plantear que el calor absorbido por un cuerpo va a ser igual a menos el calor cedido por el otro cuerpo.
bueno, acá planteamos, digamos, sea el cuerpo de menor temperatura, este va a ser el cloro de calor, y B, el de mayor temperatura, va a ser el que C de calor. Al final ambos van a tener la misma temperatura o temperatura de equilibrio. De esta forma podemos plantear a través de la ecuación de calor específico una igualdad y bueno, nos va a quedar esta expresión. Con esta expresión podríamos eh, conocer, por ejemplo, dependiendo de los datos que tengamos, eh, la masa de los cuerpos o la temperatura inicial de ambos, conociendo siempre eh, la temperatura de equilibrio que va a ser lo que van a tener en común. Bueno, acá tendríamos otro ejemplo de lo que acabamos de ver sobre equilibrio térmico. La situación en particular es, bueno, tenemos una bolita de hierro de 200 gramos, la cual se encuentra caliente a 120 grados centígrados y la vamos a colocar en un recipiente que tiene medio litro de agua, en la cual se encuentra a 18 grados centígrados. Nos piden calcular cuál es la temperatura de equilibrio y cuál es la energía o el calor que cede la bolita de hierro al agua. Bueno, en este caso, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Esperaríamos que la temperatura se encuentre en algún lugar entre los 18 grados y los 120 grados. O sea, no puede dar ni menos de eso ni más de eso, tiene que estar en ese rango, entre los 18 y los 120 grados. Y bueno, justamente habría que hacer la cuenta con la ecuación que calculamos en la filmina anterior. Bueno, sustituimos los valores que nos dan y vamos a obtener que la temperatura final o temperatura de equilibrio va a ser 22,3 grados, lo cual coincide justamente con lo que habíamos dicho, que tendría que estar entre los 18 grados y los 120 grados. En este caso da este valor a pesar de que las masas, vamos a decir que son comparables, medio kilo y 200 gramos son más o menos comparables, lo que hace la diferencia es el calor específico del agua, digamos, que es mucho mayor al calor específico del hierro. Vamos a decir que tiene, en la jerga se dice mayor inercia térmica, digamos, al cambio de temperatura. Bueno, ya tendríamos la temperatura de equilibrio. Con la temperatura de equilibrio iríamos a la ecuación de calor. Calor cedido va a ser la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. En este caso vemos que la diferencia de temperatura da negativo, lo que significa que el calor es cedido, digamos, la bolita eh, de hierro está cediendo calor al agua. Si hiciéramos la otra cuenta, digamos, con los valores del agua, nos haría positivo, que indicaría que el agua está ganando energía en forma de calor. Este sería un ejercicio típico de equilibrio térmico. Bueno, ya continuando con el temario que habíamos planteado en un principio, lo que vamos a desarrollar ahora son las formas o los mecanismos de transferencia de calor. Principalmente vamos a estudiar tres: la conducción, eh, la convección y la radiación. Ahora vamos a desarrollar cada uno. Bueno, acá tendríamos un poco desarrollados los tres conceptos de las formas o mecanismos de transferencia de calor. Por un lado vamos a tener la conducción, que la vamos a estudiar principalmente en sólidos, que es donde ocurre. Bueno, acá no va a haber una transferencia como tal de materia, sino que lo que va a ocurrir dentro del sólido es que las moléculas van a vibrar y porque gana energía, y esta energía se la va a ir transmitiendo a las moléculas más vecinas. Eh, este sería el mecanismo de transmisión de calor, digamos. Luego, otro mecanismo sería la convección. La convección la vamos a observar principalmente en fluidos como líquidos o gases. Acá lo que va a pasar es que al darle energía a las moléculas, bueno, se van a desplazar más rápido y van a tender a aumentar el volumen. Para la misma masa ocupando mayor volumen, va a implicar que van a tener menor densidad, lo que al estar en presencia de más sustancia, por un principio físico de la densidad, la sustancia más pesada va a ir al fondo y la más liviana, en este caso la que se está calentando, va a ir arriba. De esta forma va a empezar a haber una corriente de convección. Ahora vamos a ver qué es esto de corriente de convección. Eh, bueno, vimos que los dos primeras formas o mecanismos de transferencia de calor se dan en sustancias materiales, necesitamos materia, en el caso de conducción sólida, en el caso de convección líquidos o gases, y el mecanismo de radiación en realidad es un mecanismo que se da a través de
ondas electromagnéticas. La propagación de la energía se lleva a cabo a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material. De esta forma, lo que nos va a calentar va a ser, digamos, radiación infrarroja que nos llega directamente de un radiador o del sol. El primer mecanismo que vamos a estudiar es la conducción. La conducción, bueno, tiene que ser un medio material, sólido, eh, no va a haber transporte de materia, digamos. Lo que va a ocurrir es que los átomos van a vibrar y esta energía la van a transmitir a los primeros vecinos, así sucesivamente. Algo que siempre va a ocurrir es que la energía en forma de calor siempre se va a transmitir desde el lugar más caliente o con más temperatura al menos caliente. Esto siempre va a ocurrir. Eh, Vamos a pensar que la potencia o la energía por unidad de tiempo, llamémosla H, va a ser la rapidez con la que el calor se va a transferir de un lugar a otro. Y es fácil demostrar, digamos, experimentalmente que, y razonando, digamos, que la rapidez de calor va a ser proporcional a la diferencia de temperatura, es decir, mientras más temperatura exista entre dos puntos, eh, la transferencia de calor va a ser mejor. eh, También va a ser proporcional al área del conductor, digamos, si el conductor tiene más área, es posible transmitir más fácil el calor. Y por último, va a ser inversamente proporcional al largo del conductor. Mientras más largo sea el conductor, va a ser más difícil transmitir el calor. Eh, de esta forma, bueno, esta H que llamamos rapidez con la que se transfiere el calor, va a ser, bueno, el- la variación de calor, digamos, el cambio de calor, dividido el tiempo, dividido el cambio de tiempo, dividido la variación del tiempo. Y esto, bueno, lo vamos a igualar a lo que ya dijimos antes, va a ser directamente proporcional al área, al cambio, a la variación de temperatura e inversamente proporcional al largo del conductor. Y esta, para que sea igualdad, lo vamos a afectar por una constante K que vamos a llamar conductividad térmica. Y va a ser específica para cada material. Así como vimos que habían tablas para el calor específico y el calor latente, acá, bueno, van a haber tablas también para todos los materiales para el caso de la conductividad. Acá pongo algunos valores, vemos que el más alto es para el cobre, digamos, respecto al concreto, el aire o el asbesto, es lo que esperamos, digamos, un metal como el cobre es buen conductor térmico. En general, los metales van a ser buenos conductores, es decir, van a tener un K alto, mientras que los no metales o gases van a ser malos conductores. Un ejercicio, bueno, que lo dejo planteado para que lo hagan, digamos, va como parte de la consigna de la tarea, digamos, sería, bueno, nada más tendrían que sustituir los datos, ¿no? Quiero, eh, pregunto, calcular la cantidad de calor que se transfiere en una hora a través de un muro de concreto que tiene 2 metros de altura, 3,65 metros de longitud y un espesor de 0,2 metros. Un lado del muro va a estar a 20 grados y el otro a 5 grados. Nos dan la constante de conductividad del muro y bueno, nos piden justamente el calor transferido. Acá ya les despejé la fórmula, digamos, les puse el delta T de tiempo para el lado de la ecuación donde está la K, el área y la variación de temperatura y la longitud, y tendrían que sustituir los datos, digamos. Es simplemente sustituir, ¿no? Ya está la ecuación despejada, es parte de la tarea, espero que lo puedan resolver. Otro mecanismo que se estudia es la convección. La convección es un mecanismo que observamos, por ejemplo, cuando calentamos agua. Bueno, entre la hornalla y la olla vamos a decir que hay conducción, digamos, la llama, el fuego calienta directamente la hornalla, la olla, y la olla a su vez va a calentar al agua. En el agua, bueno, mencionamos que eh, el agua más caliente va a ser menos densa, si es menos densa va a tender a subir y el agua que estaba arriba de la olla, como era más fría, tiende a bajar. De esta forma se empiezan a formar eh, corrientes de convección, se llaman. Digamos. El agua más fría va a descender porque es más densa, es más pesada, y el agua más caliente va a ascender porque es más liviana, es menos densa. Eh, Nada, acá, a diferencia de la conducción, acá sí hay movimiento de materia, digamos, el agua se está moviendo en el caso de la olla, en el caso de el aire en una
En una estufa también lo que se mueve es el aire, digamos. En un radiador, el radiador calienta el aire caliente va para arriba, el aire frío, como es más pesado, va para abajo y de esta forma se crea un circuito, una corriente de convección natural, se llama, digamos. En ambos casos, en el caso de la olla y en el caso de un radiador, vamos a tener convección natural, digamos. Esta corriente va a ocurrir por justamente la diferencia de densidad o de volumen específico, pero podemos tener otra situación donde eh, hay algo que hace, algo externo, digamos, que hace que se mezclen lo frío con con lo caliente y ocurra convección. Por ejemplo, bueno, hay casos donde eh, una situación tan sencilla como remover el café, digamos, ponemos azúcar al café y lo removemos. Inicialmente la parte más caliente iba a estar arriba y cuando lo removemos, vamos a decir que homogeneizamos la temperatura, llegamos a una temperatura de equilibrio forzada. eh, de alguna forma estamos transmitiendo el calor que tenía la parte superior del vaso, digamos, que estaba más caliente, lo mezclamos con la parte más fría que estaba en el fondo a través de removerlo. Hay situaciones más complejas como bueno, usar bombas, ventiladores para forzar justamente el movimiento de materia para que se lleve a cabo el intercambio de energía por convección. Finalmente, bueno, el último mecanismo que vamos a estudiar es la radiación. Bueno, podríamos hacernos una pregunta, ¿cómo llega el calor que se genera en el Sol a la Tierra? Si, bueno, en el espacio es vacío, no hay nada, digamos, o hay muy pocos átomos que puedan permitir la transmisión por conducción o convección. En este caso, se hace a través de ondas electromagnéticas. En realidad, lo que nos llega del Sol van a ser ondas en todas las longitudes, en todos los colores, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y una particularidad va a ser que llegamos cuando estudiamos la radiación, es que todos los objetos van a irradiar energía en forma de ondas electromagnéticas, con una determinada energía, digamos, la radiación asociada a la pérdida de energía, vamos a llamarla, en el caso más sencillo, radiación infrarroja. Todos emitimos de alguna forma eh, radiación infrarroja, digamos, simplemente por estar vivos. El calor que nos llega del Sol justamente va a ser en forma de radiación. Bueno, acá está un dato, nos llegan aproximadamente 1340 joules de energía por segundo por cada metro cuadrado en la parte superior de la atmósfera. Parte de esa energía la atmósfera la refleja y vuelve al espacio, y otra parte la absorbe la atmósfera y bueno, nos llega a la Tierra. Finalmente, bueno, les dejo la parte de cómo se calcularía la potencia o el calor por unidad de tiempo en el caso de radiación. No vamos a hacer ninguna cuenta con esto, simplemente quiero que sepan que existe un mecanismo, una forma de calcularlo. Y bueno, lo importante de saber es que la relación de el calor o la potencia en forma de ondas electromagnéticas va a estar asociado con un cambio de temperatura por la cuarta potencia de la temperatura, por T a la 4. Eh, Acá la P, bueno, es potencia o calor por tiempo, va a ser igual a una constante, la constante de Stefan, por el área, por un factor que va a depender del material, es la emisividad o absorbancia. Depende si absorbe o refleja eh, la, la radiación. Y bueno, por T a la 4. Es una relación, quiero nada más que sepa que cuando hacen modelos físicos, por ahí los modelos más sencillos son los que son lineales, que es lo que hemos venido estudiando hasta ahora, pero existen modelos un poco más complejos donde, bueno, acá vemos que el calor está relacionado con el cambio de temperatura por la cuarta potencia, digamos. Bueno, acá estaría la fórmula para calcularlo. Se dice que los cuerpos que tienen emisividad igual a 1 son absorbedores, absorben toda la energía, toda la radiación, y los cuerpos que tienen E igual a 0 son cuerpos que reflejan. Eh, Todo cuerpo en realidad no termina siendo ni un absorbedor ideal ni un reflector ideal, sino que
siempre va a absorber una parte y emitir otra parte de la radiación. Bueno, esta sería toda la clase. Hasta acá queda la clase. Bueno, saludos.